Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es al hermano de Farid Dieck en un post de la Fiscalía General de la República de México de hace ya casi 3 años. No, de hecho acaba de hacer 3 años. Con tan solo 16 likes. Una noticia extremadamente ocultada debido a la influencia de la familia de Farid Dieck, la cual me vine a enterar recientemente porque estaba sospechando que Farid Dieck me había metido un strike totalmente injusto dentro de mi canal por criticar su relación con su novia Jessica Fernández, la cual era extremadamente horrible. Y es que habitualmente quien consigue hacer este tipo de cosas dentro de YouTube es gente que tiene contactos, enchufes dentro de la gente que manda dentro de YouTube. Pero lo que me vine a enterar es que la familia de Farid Dieck, el apellido Dieck, no solo es que tenga contactos directos, sino que parte de su familia, una de ellas ha sido embajadora de México en otros países, está estrechamente relacionado con el gobernador de Nuevo León, el tal Samuel que tanto se ha acusado de corrupción, cuya novia, por cierto, es otra influencer de la cual hice un vídeo hace bastante tiempo por dedicarse a hacer sorteos fake en su Instagram. Y lo que me vengo a enterar es que toda esta gente forma parte del mismo grupo. Pero lo peor del asunto es que el hermano de Farid Dieck, el cual es un nar, el cual llevaba siendo buscado desde hacía 4 años después de que le detuvieran en México por Estados Unidos por tráfico de, no te lo pierdas, armas, resulta que estaba dedicando en México y le pillaron por eso huyendo de la justicia de Estados Unidos, lo que todos asumimos muy probablemente con conocimiento de su familia. 4 años fugado en México. Y resulta que le pillaron en México por estar traficando y le pillaron con casi 1 kilo de diferentes sustancias ilegales que se dedicaba a vender y le pillaron por una operación encubierta por una denuncia de probablemente alguno de sus clientes. Pero ¿sabéis lo más gracioso del asunto? Que resulta que este tipo está llevando su proceso en libertad. Hace 3 años que le detuvieron y el tipo sigue en la calle. ¿Cómo puede ser que un esté en la calle mientras que otros influencers acusados de delitos mucho menores pasaron sus procesos en prisión, como por ejemplo la Yosto, el Rix, etc. o el Fofo Márquez? Y encima no se le está acusando de ser un sino un delito contra la salud pública. Mientras que al Fofo Márquez se le acusaba de intento de femi ajam en lugar de agresión, que es lo que solicitaban sus abogados de defensa. Sin embargo, a este tipo, que con más de 1 kilo directamente en su casa de distintos tipos de estupideces, no se le diga absolutamente nada. Bueno, atentos porque vamos a empezar a tirar del hilo de la razón de por qué algunos influencers triunfan en México y por qué otros no. Y al parecer, la razón de tanto éxito de Farid Dieck podría venir ampliamente motivada por los familiares que tiene, los contactos que tiene en el mundo de la política y por supuesto también dentro de YouTube para conseguir tirarme un vídeo en el cual por supuesto no infringía absolutamente ningún tipo de norma dentro de YouTube. Y cómo consiguieron ocultar esta información y cómo te voy a enseñar fotos de este señor junto con su hermano Farid de cómo fue todo el caso. Atentos porque este caso realmente es muy turbio. No esperaba honestamente encontrarme con tantísima cantidad de... Pensé que el tipo simplemente tendría contactos dentro de YouTube y ya está, pero además fui tirando y tirando y tirando el hilo, me di cuenta de que qué cantidad de cosas ha estado ocultando. Mientras al mismo tiempo da opiniones en su canal donde se dedica a justificar a Peso Pluma, ya sabéis todos que es un promotor de los nar cocorridos, diciendo que claro, en México no puedes hacer dinero si no es contra picheos ilegales. Auténticamente sinvergüenza, promoviendo de nuevo la cultura que está infectando México y que tiene a México en el estado de inseguridad que tiene desde hace muchísimo tiempo. Si quieres ver un vídeo entero que hice acerca de este tipo de cultura, te recomiendo ver el canal, el vídeo donde específicamente hablo de los influencers que promueven esta clase de vida, la cual incluye, por cierto, el Farid Dieck. Antes de comenzar, recuerda que en este canal solo pueden estar suscritos aquellos que tengan más de 180 IQ, los gigachats que no se dejan engañar por información falsa que promueve Farid Dieck, y todos los que no están suscritos son pobres motochorros que van a los conciertos de Peso Pluma. Y ahora sí, comencemos con el vídeo de hoy. Dallas Review. Mini. Antes de nada, ¿cómo comenzó todo esto? Yo a Farid Dieck no lo conocía absolutamente nada. Hice un vídeo acerca de su relación con Jessica Fernández, que es su novia. En ese vídeo os expuse y fui el único en exponer que esta chica se estuvo inventando material falso acerca de cómo una chica afgana le enviaba una carta a ella justamente para que lo leyera. Una tontería increíble sin ningún tipo de sentido, que obviamente se estaba inventando. Y esto al parecer a Farid le molestó. Y a más investigo, más estoy bastante seguro de que fue él precisamente quien mandó mi vídeo a borrar. Porque hay contenido infinitas veces que rompe las normas de la comunidad de YouTube, algunos de ellos que los he experimentado yo personalmente, y YouTube no le da la gana de borrarlo. Por cierto, a día de hoy, mientras grabo este vídeo, todavía no me han devuelto el vídeo, así que va a haber que hacer más movimientos en redes sociales mencionando a Team YouTube en Twitter para que me devuelvan el maldito vídeo. Esto llevó a que varias personas, aunque muy pocas, me dijeran que había algo turbio relacionado con su hermano que lo habían escuchado hacía un tiempo. Las poquísimas noticias que encontré al respecto ni siquiera mencionaban directamente a Farid. De hecho, las noticias que encontraba eran cosas de ese estilo, diciendo cayó Rachid DK. Y claro,
claro, DK, ¿a qué te suena? A Donkey Kong. Pero no, resulta que DK es Diek Katas, que es el mismo apellido que tiene Farid Diek Katas. Supuesto hijo del profesor del TEC. Está vinculado con tráfico de armas y gas. Pero atentos porque esto es muy fuerte. Resulta que el tipo ya llevaba 4 años fugado de la justicia de Estados Unidos por estar traficando también en Estados Unidos. El tío se dedicaba a ir desde México a Estados Unidos y con su camioneta se ponía a traficar las armas que compraba u obtenía de alguna manera en México y las vendía, por supuesto, de forma ilegal en Estados Unidos. Ahora veremos un poquito más al respecto de esto porque el tío llevaba 4 años fugado de la justicia en Estados Unidos. Pero ¿cuánto tiempo de antes llevaba haciendo esta clase de delitos? ¿Quién sabe? Cuando lees un poquito más de la noticia te encuentras lo siguiente, y es que los del SEMAR, la Secretaría de Marina Armada de México, encabezaron el arresto de Rachid Alberto Diek Katas, quien se identifica como Rachid Donkey Kong. Está acusado de tráfico de armas, gas y la compra de precursores químicos para la síntesis de esta clase de sustancias desde Nuevo León. Este sujeto, al parecer, tiene doble nacionalidad, tanto mexicana como estadounidense. Y atentos porque no informan que puedas justificar que esto es para consumo propio. Incautaron 100 dosis de ga, 250 gramos de Coca-Cola, 150 gramos de Mari, una escopeta del calibre 12 sin número de serie, o sea, en fin, y un rifle semiautomático AR-15 del calibre 5.56. Podéis estar viendo ahora mismo en pantalla la clase de arma que es eso. No es precisamente para autodefensa, sino también sin número de serie, y esta parte es muy importante, 21 cartuchos útiles del calibre 5.56. El detallito este del sin número de serie es muy importante. ¿Y por qué? Porque básicamente tú cuando tienes un arma siempre tienen números de serie, hasta lo tienen muchas veces las balas. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque si la utilizas de forma ilegal, a las autoridades forenses que encuentren algún tipo de casquillo o encuentren algún arma, saben perfectamente de quién es ese arma. Pero cuando no tiene número de serie, ¿qué significa? Pues que evidentemente se usa para hacer cosas ilegales. Suma esto con la clase de sustancias que se dedicaba a traficar y evidentemente puedes ver la clase de persona que es. Aquí pone una foto en el que evidentemente está con muchos familiares, todo censurado, pero no os preocupéis que enseguida os voy a enseñar fotos que son públicas con la familia y con su hermano Farid Diek, para que luego no digáis que a lo mejor no, tal vez no es su hermano. Sí, es su hermano. Estas son algunas de las fotografías que le incautaron en esta redada que le hicieron en su casa, en Nuevo León. Pero atentos que cada vez se pone más interesante el caso. Y es que tuvo una audiencia el 20 de febrero de 2018, también sobre el mismo caso, para el cual asistieron su hermano y su padre, sin especificar exactamente de qué hermano estamos hablando. ¿Hablamos del propio Farid? Resulta que en el caso de Estados Unidos, donde le estaban intentando condenar, intentó llegar a un acuerdo, que previamente las autoridades norteamericanas argumentaron que era un riesgo de fuga sin nada que lo vinculara a Estados Unidos y un peligro para la comunidad por el transporte de armas de fuego a México y al revés. Y atentos a cómo relatan esto, que es muy fuerte, ¿eh? Cómo la prensa, cuando le interesa, filtran lo que les da la gana y más, y cuando no, lo manejan con extremísimo cuidado. Rachid Alberto Diek Katas es identificado como el hijo de un profesor del TEC de Monterrey interesado en aplicaciones de electrónica e instrumentación de los sistemas biomédicos y bioelectrónicos. Otros hermanos de la misma estirpe se dedican a la consultoría y asesoría de empresas, además de la creación de contenidos digitales en YouTube, mientras que una familiar más fue designada embajadora de México en Bélgica, Luxemburgo e instituciones de la Unión Europea. Vamos, metidos en política. Pero me pareció muy curioso cómo no dice en ningún momento el nombre de Farid Diek. Así que me puse a investigar porque dije, no puede ser, ¿de verdad es el hermano? Y él nunca ha hablado de ningún hermano. De hecho, me puse a buscar en redes sociales y me di cuenta de que Farid, del único hermano que se pone a hablar siempre, y no porque realmente quiera hablar de ese hermano de nada positivo de él, sino habla de ese hermano por lo que le afectó a él mismo. O sea, lo relata esa historia constantemente en muchos vídeos diferentes, no para hablar bien de su hermano muerto, sino para hablar bien de sí mismo, diciendo lo mucho que cambió su vida que su hermano muriera. Lo cual me parece una actitud bastante extraña. Pero bueno, me ahorro los comentarios. Escuchad porque esto es lo único que va a decir sobre algún hermano suyo. En mi caso en específico, el absurdo se asoma con la pérdida de mi hermano. Yo tenía 19 años cuando mi hermano mayor fallece en un accidente. Él estaba estudiando un doctorado en Hong Kong y recuerdo que cuando llego a mi casa, recuerdo esa escena como una fotografía nítida en mi cabeza. Llego a mi casa y uno de mis hermanos me dice que lo acompañe al cuarto de mis padres. Al llegar al cuarto de mis padres, recuerdo a mi mamá en un estado de profunda tristeza, esperando una llamada. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando y tenía miedo incluso de preguntar. Sabía que algo andaba mal, pero de esas veces que te da miedo preguntar porque no quieres saber, prefieres no saberlo. Y recuerdo que justo en ese momento es cuando suena el teléfono y mi mamá contesta y recibe la noticia de que su hijo mayor, su primogénito, mi hermano mayor, había muerto en un accidente. Bastante curioso, ¿no? Cuenta las penurias y tristezas de su familia, incluso los puntos en los que se muere un hermano, y habla de cómo a él le afectó. Y qué curioso que tu hijo esté fugado de la justicia de Estados Unidos durante 4 años y que vamos a fingir que tú no lo sabes, que no sabes que
que tu hermano está envuelto dentro de tráfico de sustancias ilegales y de armas a Estados Unidos y no lo sabes, ¿no? Durante 4 años él en Nuevo León, en su casita, que se dedica además a hacer ese mismo tráfico, y tú mientras tanto cobrando millones y millones de tu canal de YouTube, en el cual tienes como mínimo 1 millón de visitas por vídeo, y tu hermano se tiene que seguir comportando como si fuera, ¿qué?, un camello de baja escala. Aquí por supuesto podemos hacer muchas teorías como, evidentemente lo sabía, pero si te gusta tanto contar acerca de tu vida y de tu novia y todos esos rollos, ¿por qué no hablabas nunca de esto? Porque sabías que estaba haciendo cosas ilegales, porque te gusta exponer todos los trapitos de tu familia, de tu pareja al aire como si nada y hablar de ello en tus podcasts. Pero en cambio específicamente de tu hermano, de ese no vas a hablar absolutamente nada. ¿Por qué? Para que luego en un juicio no te puedan decir que tú decías que ya lo sabías anteriormente, ¿no? Para no estar encubriendo a tu propio familiar. ¿O será que te interesaba que tu hermano estuviera dentro de eso y no querías sacarle de ese mundo porque que sea te implica a ti otros contactos que también te interesan, igual que te interesan los contactos de tus padres dentro de política, como el de Samuel García, y por eso tu hermano está en la calle libre y acusado de un delito mucho menor al que se le tenía que haber acusado? Muchas dudas, muchas preguntas que nos salen y muy pocas respuestas, porque a menos que estés dentro de la Fiscalía de México no puedes saber las respuestas a estas preguntas que estamos haciendo, y los periodistas, que están todos comprados por las basuras políticas de izquierdas, publican siempre lo que los editores quieren, y si tienes contacto con los editores, pues evidentemente no van a publicar nada que perjudique a tu familia, y si alguno lo publica lo hará con extremo cuidado para no poner nada que te perjudique, ¿verdad? Ni siquiera mencionando tu propio nombre. Imaginaos de verdad la polémica que se haría en las noticias si, por ejemplo, mi hermana fuera detenida por ser una traficante. Imaginaos la clase de noticias que harían telediarios completos acerca de cómo la hermana de Dallas resulta que es una traficante. Pero vemos a unos youtubers más conocidos de México que su hermano resulta que es un... y no hacen noticia. La Fiscalía de México pone un tuit en 2022 y tiene solo 16 likes, y la única persona que responde ni siquiera es hablando de que es el hermano de Farid Dieck. Y cuando te vas a ver la noticia completa publicada por, no te lo pierdas, el propio gov.mx, la web oficial de la Fiscalía General del Estado, atentos a los detalles porque son muy fuertes. Aquí explica cómo le detuvieron, y resulta que a través de una denuncia anónima en un domicilio ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, diversas personas sacaban paquetes con olor a Mari. Paquetes. ¿De qué tamaño? ¿Quién carajo sabe? Se tuvo orden de cateo para un domicilio ubicado en la colonia Lomas San Agustín, San Pedro Garza García, la cual fue ejecutada con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría Marina Armada de México, y se logró la detención de Rachid Dieck, a quien se le aseguraron 2 armas largas, 2 cargadores, cartuchos de diferentes calibres, medio kilo de Mari. Aquí por alguna razón pone menos gramos que en la otra noticia, no sé por qué. Y atentos porque tenía montado un laboratorio ahí dentro, 4 básculas grameras, ¿para qué quieres 4? 5 teléfonos celulares, guantes de látex y bolsas tipo Ziploc con residuos de Coca-Cola, evidentemente. Y atentos porque esto es muy fuerte, ¿eh? A pesar de que le detuvieron, le acusan por delito contra la salud en modalidad de posesión con fines de comercio. ¿Perdón? Bro, literalmente es un... Pero espérate, que te vas a reír todavía más de las medidas que le pusieron. En vez de meterlo directamente en la cárcel por ser literalmente un... se le impuso como medida cautelar una garantía económica, así como una firma periódica de 2 veces por semana y 2 meses para la investigación complementaria. ¡Qué par de huevos! Si algunos de vosotros pensáis que aquí no hay mano metida, es que sois... Recordemos, por favor, como a otros influencers como el Fofo Márquez le cambiaron la tipificación del delito no por agresión, que fue lo que hizo a esa señora, sino por intento de feminicidio, y le condenaron a 17 años, además de ni siquiera permitirle llevar el proceso en libertad, que cuando no se lleva el proceso en libertad es porque hay algún tipo de riesgo de fuga o porque hay algún tipo de riesgo de que vuelva a cometer el delito. En casos como por ejemplo el de Yostop o el de Rix, ¿cuál era el riesgo exactamente de volver a cometer el delito? A Rix le estaban acusando por una V que había hecho 6 años atrás, que ni siquiera fue así, porque la tipa encima, en fin, menuda mitómana también. Si queréis ver más sobre el caso, tengo un vídeo completo en el canal analizándolo. O el caso de Yostop, que ni siquiera fue condenada finalmente penalmente, pero no solo la obligaron a llevar todos los meses que pasó en la cárcel sin poder llevar el procedimiento en libertad, sino que encima la estaban queriendo acusar del peor delito posible, y la posesión de por in. A este tipo, que es literalmente un... le quiere poner un delito contra la salud pública, y encima le permiten llevar todo el procedimiento en libertad cuando es literalmente un... tiene el dinero, las capacidades y
y las formas, no solo para repetir sus delitos, sino encima para también fugarse si le da la gana. Y le permiten ir en libertad. Alucinante cómo está la justicia de México y la corrupción, y cómo Farid es parte de esta propia corrupción y su familia es parte de esta corrupción, que es muy fuerte. Y aquí algunas fotos de, pues, cómo se dedicaba a traficar con esto. Pues resulta que encontré, no os preocupéis también, de lo que se le estaba acusando en Estados Unidos. Atentos porque estos son los documentos oficiales de la corte de Estados Unidos que se le estaba buscando por traficante. Atentos que el tío tenía un pedazo de negocio de traficante de armas sin número de serie. Aquí dice cómo un investigador identificó a Rachid Alberto Dieck Catas, un individuo que había estado comprando múltiples armas. El policía identificó 20 armas. El hermano de Farid fue entrevistado por el policía y admitió que había comprado varias armas y que todos estaban en México. O sea, el tipo compraba las armas en Estados Unidos por tener la nacionalidad estadounidense y las traficaba hacia México para venderlas sin número de serie. ¿Para qué? Pues evidentemente para los... Obviamente. En ese momento, el hermano de Farid dijo que creía haber comprado aproximadamente 60 en los últimos 5 años. Ya, seguro que fueron solo 60. Y atentos porque él admitió en ese momento que ilegalmente movió esas armas hacia México a través de Laredo, Texas. Y que claro, el hermano de Farid lo que hizo era meter esas armas en su camioneta y que luego las vendía en un club de caza de Monterrey. Sí, un club de caza de personas, ¿no? Supongo que te refieres. Y admitió que había vendido aproximadamente 30 armas o así en su club de caza. Sí, seguro que fueron 30. Y le quitabas el número de serie, ¿por qué exactamente? Y atentos porque se quiso hacer el loco y dijo que claro, que él no sabía cómo llevar armas de Estados Unidos a México legalmente. O sea, tú te estás dedicando a agarrar armas en Estados Unidos, quitarles el número de serie, moverlas a México y aún tienes la cara durísima de decir que ¡ay! No sabía que esto era ilegal. Por favor. Tampoco sabías que vender coca y mari era ilegal, ¿no? Es que de verdad, esto me suena un poco al típico criminal estúpido que se piensa que es capaz de salir de los crímenes que ha cometido simplemente haciéndose el loco. Ay, no, yo no tenía ni idea. Por Dios. Y aquí está la demanda que le puso el país de Estados Unidos contra el hermano de Farid, el magistrado, el agente especial asignado, etc, y los delitos que le estaban acusando. Atentos porque iba haciendo esto desde el año 2014. No te lo pierdas. O sea, no es algo que puedas decir, ay, la familia no sabíamos nada. No, sí sabían. Pero lo más curioso es como en todas las noticias, y eso que eran muy pocas, en ningún momento se menciona de quién es familiar este señor. Y todas las noticias lo sabían, que es lo más loco del asunto. Y se ponía esta foto. La cuestión es, ¿cómo sabes tú que este señor es hermano de Farid? Bueno, te voy a enseñar algunas fotos para que veáis que sí que lo son. Bien, este de aquí es Rachid hace unos cuantos años. Y tan, ¿quién está aquí? El señor Farid. Pero esta no es la única foto. Hay unas cuantas más donde puedes ver a toda la familia junto con Farid. Creo que este es Farid. Este también se le parece bastante, pero bueno, son hermanos, así que normal que se parezca bastante este de la derecha. Pero creo que es este de aquí. Y el otro creo que es este de aquí. Es difícil porque son muchas fotos de muchos años, entonces ver cómo cambian las personas pues no es tan sencillo, digamos. Pero sí, para que veáis que efectivamente sí son hermanos. ¿Y por qué esto es especialmente peligroso y bastante asqueroso? Bueno, principalmente por lo que os he mencionado ya. Como os he dicho muchas veces, dentro de YouTube muchos influencers se dedican a tener un montón de visitas porque están recomendados a dedo por el propio YouTube. Es YouTube quien decide si tu canal triunfa o no triunfa de forma manual. Entonces, si tú alguna vez no tienes éxito o como influencer tienes mucho menos éxito que gente que tiene un contenido mucho peor que el tuyo, ten claro que es altamente probable que esto ocurra porque YouTube hace lo que quiere con quien quiere. Y en el caso de Farid, su cantidad de visitas y crecimiento es por la recomendación manual que le hacen desde YouTube México, por los contactos que tiene. Así es como consiguió tirarme a mí el vídeo y así es como la familia con sus contactos son capaces de hacer que su hijo esté llevando su proceso todavía en libertad cuando es que se dedica a traficar con armas para venderse a los de México. Pero ¿por qué también es relevante esto? Porque este tipo además, Farid, se dedica a hacer vídeos defendiendo a personajes como el Peso Pluma, llegando no solo a defenderlos, sino dando expresiones al público totalmente irrisorias acerca de cómo, según él, no puedes hacer dinero si no haces cosas ilegales. Ah, claro, como tu familia está acostumbrada a eso, se dedica a promover eso para el resto de personas. Escuchadlo porque es asqueroso de escuchar esto, ¿eh? Llegan a ver a estos individuos como si fueran superhéroes. Y quiero que te quedes con esta idea. ¿Superhéroes? ¿Qué son los superhéroes? Son individuos que logran lo imposible, consiguiendo con esto admiración, reconocimiento y respeto. Y en México, para muchos, eso que parece imposible es salir adelante. Es salir de la pobreza. Es ayudar a tu familia. Es conseguir una casa grande y lujos. En México y muchas partes de Latinoamérica, para un sector muy grande de la población, esto parece imposible porque las oportunidades parecen inexistentes trabajando honradamente. Así que es aquí cuando entra
encuentran las otras alternativas. Las personas que carecen de estas oportunidades puede que logren sentirse identificados en las historias de capos que empezaron teniendo nada y a través de actividades ilegales y mucho esfuerzo rápidamente lograron abrirse camino a una nueva vida llena de riqueza material, cosa que para un gran sector del país hubiera sido imposible teniendo un trabajo honrado en países con gobiernos o situaciones como lo pueden ser México. O sea, déjame entender, según este tío, trabajando honradamente no puedes hacer dinero. Pero ¿qué nivel de mentira puedes alcanzar a decir? Que tú, tu hermano o tu familia hayan sido capaces de hacer dinero haciendo actos ilegales no significa que la gente no pueda hacer dinero haciendo negocios legítimos y no ilegales que acaben con la vida de otras personas, vendiendo armas para acabar con la vida de otras personas, para seguir promoviendo la cultura en México, o más bien la nacocultura, y promoviendo sustancias y vendiéndolas para que la gente acabe con su vida y con las de los que lo rodean. Defender a seres como el Peso Pluma, que promueve esta cultura mexicana, que no lleva toda la vida existiendo, es algo que lleva existiendo desde mediados del siglo pasado. Antes de eso no existía esta clase de cultura asquerosa. Y no solo defendiéndolo, sino además justificándolo, diciendo que ¡ay! Es que honradamente no se puede. ¡Claro que se puede! Haces el mismo esfuerzo siendo que montando un negocio normal, con la diferencia es que si no te pueden hacer pium pium o terminar en la cárcel. Y además, si te piensas que todos los cobran un montón de dinero, es mentira. La mayoría de ellos, si tienen suerte, a lo mejor cobran 2, 3, 4 veces el sueldo mínimo. Pero no son todos ricos, ni mucho menos. No son todos Pablo Escobar. Pablo Escobar, claro que era rico, pero sus secuaces no lo eran. ¿O te crees que la gente está en ese negocio porque les encanta hacerlo? No, están en ello porque no conocen otra cosa. Y a los capos no les interesa hacer ricos a sus secuaces, les interesa darle lo mínimo para que puedan sobrevivir, pero no para que se hagan ricos y le dejen o le hagan competencia. Pero que este tío diga frases como esta. La gran mayoría de las personas en México ni trabajando toda su vida en un trabajo digno podrían conseguir esto. ¿Cómo puede tener la cara tan dura este tío? Esta cultura de negativismo fingiendo que ¡ay! Que trabajando honradamente no puedes conseguir dinero. ¿Es la cultura que tienes tú y que promueves en tu familia? No me extraña que tu hermano termine de esta manera, pero peor aún, que encima con los contactos de tus padres hayas conseguido que tu hermano pase su proceso en libertad. Es que es muy fuerte. Que estamos hablando de un... Señores, no de cualquier random, de un... No es cualquier delito. Es terrorismo en México esto. Es bestial. Y luego al mismo tiempo este tipo, el Farid, se dedica a hacer otros vídeos acerca de personajes que no le gustan tanto porque no son si no son mexicanos, como por ejemplo sobre Trump, con el cual, y esto lo descubrí en directo, se puso a inventarse citas y frases que ni siquiera había dicho el propio Trump. De verdad, muy sinvergüenza. Atentos que vais a ver, esto es muy fuerte. Aparte que el tío con un par de huevos lo llama documental, fijaos cómo se dedica a representar a Trump y su familia. La sangre de los Trump ser exitosos. Además dice que desde pequeño les inculcó la idea de que en el mundo solo hay dos tipos de personas: perdedores o asesinos. Bueno, vamos a dejar a un lado el nivel de cringe que da las voces que se dedica a poner este tío para narrar estas mierdas, te lo juro, me saca de mis casillas, pero es que esa frase que ha dicho encima es mentira. Primero de todo porque esa frase ni siquiera la dijo el padre de Trump. El padre de Trump nunca le dijo: en el mundo hay dos tipos de hombres, hijos, los perdedores y los asesinos. Y la primera vez que escuché esto, que fue en directo, que estoy haciendo directo aquí en el canal, activa la campanita si quieres enterarte, dije, ¿cómo va a haber dicho exactamente el padre de Trump esto y que su hijo cuente eso sin ningún tipo de miramientos? Es una frase de malvado, de villano de cómic. Y es que cuando me puse a buscarlo, resulta que esa frase de mierda ni siquiera la dijo el padre de Trump, sino que la había dicho Trump, pero ni siquiera la había dicho Trump, porque encima era parte de una película basura que han hecho para Netflix, escrita por un director iraní y guionizada por un periodista que odia a Trump, y todo su Twitter es un montón de odio para Trump y deseando que Trump vaya a la cárcel. Y el Farid Dieck, con un par de huevazos, se pone a citar esta frase dentro de su documental, fingiendo que es una frase real que realmente dijo el padre de Trump o que le había inculcado a Trump, cuando solo es parte de una película escrita y dirigida por gente que odia a Trump. ¡Qué par de huevos este tío! Peso Pluma. Ay, es que es normal que le consideren un superhéroe porque la gente no puede hacer dinero sino siendo Trump. El padre le dijo que tenía que ser un asesino. ¡Qué huevos que tiene este tío, De verdad, me da un asco infinito, sobre todo teniendo en cuenta que esta basura de documental tiene 3,6 millones de visitas. Es bestial. Pura información falsa o información extremadamente dañina o las dos cosas. Y todo con un tío que se le metió en la cabeza que quería ser influencer y usando los contactos políticos y de negocios de su familia, pues lo consiguió. Es que es lo más fuerte del asunto. Mientras te cuenta lo que le da la gana y cómo le da la gana, y oculta a su hermano, el cual está llevando su procedimiento en libertad, mientras a otros influencers les han llevado el procedimiento en la cárcel solo por meras y puras influencias. Estáis viendo todos la cara de la corrupción. Tanto que os quejáis de que en México
México, que si las familias, que si los políticos, que están corruptos, que si no sé qué, os ponen a un tipo hablando con cringe al micrófono, contando historias falsas y os lo tragáis enterito. Os pensáis que los únicos malos son fiscales, jueces corruptos, policías corruptos sin cara, cuando esta es la verdadera cara de la corrupción, caras que veis todos los días y que no tenéis la más remota idea de cómo han llegado ahí, de cómo te han recomendado esa clase de canales, y luego descubres la clase de familia que tienen. Un abrazo a todos y no olvidéis que solo los mastodontes 180 IQ pueden estar suscritos. Todos los demás, no. Un besito.